Hola, en este video les voy a hablar sobre la clase Object en Java. Lo voy a hacer con un programa de ejemplo y también explicando con la API de Java. Todas las clases que se encuentran en Java heredan de la clase Object, ya sea las clases que nosotros creamos o las clases que están definidas en la API de Java. Es decir, todas las clases son subclases de la clase Object. Por lo tanto, la clase Object es la superclase de todas las clases que están en Java. Aquí esta clase, estoy en la API de Java, se encuentra en el paquete java.lang. Java.lang y vamos a buscar esa clase Object. Aquí podemos ver que se encuentra y vemos aquí que no hay otra clase más arriba en la jerarquía. Es decir, ninguna clase está por encima de Object. Todas las clases en la jerarquía están abajo de Object, por lo tanto, Object no hereda de ninguna otra clase. Tiene sus propios métodos de los cuales les voy a hablar ahorita, conforme avance en el ejercicio. Aquí estoy en el paquete Java Application, así se llama, 167, y este paquete tiene dos clases, una clase llamada animal y una clase llamada ejem, que tiene el método main. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues tengo que decirles cómo funciona la clase Object. Tenemos que saber que cualquier atributo que nosotros definamos de tipo Object va a poder ser inicializado con cualquier tipo. Voy a hacer un ejemplo. Int atributo. Aquí estoy definiendo que mi atributo es entero. Yo mi atributo lo puedo poner entero, le puedo poner string. Pero, ¿qué pasa si yo lo pongo así? Object. Aquí estoy diciendo que mi atributo es de tipo Object. Esto también va a ser un tipo de dato. Lo que pasa es que cualquier atributo que se defina de tipo Object va a poder ser inicializado de cualquier tipo. Por ejemplo, yo puedo darle a mi atributo un valor de 1 y lo imprimo y me va a aparecer el valor de entero de mi atributo, 1. Pero también yo puedo inicializarlo con un string y al imprimirlo pues me va a imprimir ese string. Vemos aquí que yo sin necesidad de haberle puesto que ese tipo string o de tipo entero me imprimió cada uno de los tipos. Por lo tanto, cualquier atributo que definamos con un tipo Object va a ser inicializado con cualquier tipo. Es decir, puede ser un string, un entero, puede ser hasta un objeto de tipo animal, como la clase que tenemos aquí. Por lo tanto, pero vamos ahora a la clase. Voy a quitar esto, lo voy a quitar, porque este atributo aquí en la clase animal lo voy a declarar. Le voy a poner que es de tipo Object y le voy a llamar nombre. Ya tengo aquí mi atributo y vamos a poner un constructor de la clase animal. Recuerden que el constructor lleva el mismo nombre de la clase, public animal, y va a tener un object de parámetro llamado nom. Luego digo que nombre es igual a nom, es decir, lo que se ha pasado como argumento lo vamos a almacenar en el atributo nombre. Por lo tanto, me voy yo aquí a mi clase ejem y aquí voy a empezar a crear objetos de tipo animal, es decir, tipo animal, así se llama mi clase, y que tienen del tipo Object. Ese atributo es del tipo Object. Por lo tanto, voy a crear mi primer objeto, pongo el nombre de la clase, A1 el objeto, new animal, aquí invoco en esta parte el constructor y le pongo le paso como argumento al constructor perro. Por lo tanto, este perro, este es nom, es el atributo nom, perdón, el argumento nom. Ese argumento nom se copia en el parámetro del constructor animal tipo Object, ese argumento, y luego digo que lo que fue pasado desde aquí, desde la clase principal, invocando el constructor, se va a almacenar en el atributo nombre. Por lo tanto, ya mi atributo nombre ya tiene el valor de perro, es decir, la cadena perro, cadena de texto. Pero, ¿qué tal si yo quiero imprimir a mi objeto
voy a poner el nombre de mi objeto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que me va a imprimir este programa? ¿Qué me está imprimiendo? Vemos que me está imprimiendo algo raro. Esto es porque no hemos redefinido el método toString. El método toString, me voy a la clase, estoy aquí en la clase Object, aquí está el método toString, dice aquí que nos va a retornar un string de la representación de nuestro objeto. Es decir, nos va a devolver una cadena de texto que nos va a representar al objeto. Aquí vemos que dice public, este es el nombre del método, public string toString. Nos va a retornar un valor de tipo string. Por lo tanto, ¿por qué me imprimió estos caracteres raros? Pues como dije, no hemos redefinido el método toString de nuestra clase animal. Por lo tanto, nosotros estamos usando directamente el método de la clase Object. Al redefinir, me estoy refiriendo con la sobrescritura de métodos. Cada clase, mientras herede de otra clase, puede sobreescribir el método que le ha sido heredado. Por ejemplo, yo puedo sobreescribir el método toString que se encuentra en la clase Object. El método de la clase Object pues nos imprime eso. Lo estamos usando directamente el método. Es decir, aunque yo no haya hecho esto de invocar al método de toString, automáticamente se invoca. Es lo mismo que yo hiciera esto, estoy invocando el método toString de la clase Object, por lo tanto, me va a imprimir pues lo mismo. Por lo tanto, yo necesito sobreescribir ese método. Lo que pasa es que este método, si lo invocamos directamente de la clase Object, no va a saber cómo imprimir el estado de nuestro objeto o atributo. ¿Cómo lo podemos sobreescribir? Bueno, me voy a la clase animal y el método toString que se encuentra en la clase Object, yo voy a hacer que la clase animal que ahí esté sobrescrito. Ponemos el método de Object, toString, recuerden que es así, public string toString. Y yo quiero que me retorne el nombre, es decir, lo que hay en mi atributo. Bueno, aquí a ver, necesito poner una cadena de texto. Voy a poner return nombre. Lo que pasa es que este método me va a retornar, aquí mismo lo dice, una cadena de texto. Por lo tanto, yo pongo return es que nos va a devolver algo ese método, y aquí digo que me va a devolver la cadena de texto que diga nombre, dos puntitos, y me va a concatenar lo que contiene el atributo nombre. Es decir, cuando yo creo un objeto aquí, A1, de tipo animal, aquí invoco al constructor, le paso esto como argumento, al momento de invocar al constructor con el operador new, aquí pues se ejecuta esto, yo le estoy pasando esto como argumento, perro, se lo paso como argumento, se copia aquí en nom, y luego digo que nom se va a almacenar en el atributo nombre. Entonces el atributo nombre ahora va a tener perro. En el momento en el que yo invoco al método toString, yo no necesito invocar al método toString y automáticamente se invoca. Por lo tanto me va a imprimir perro. Ahora sí, ¿por qué? Porque al momento de yo poner el nombre de mi objeto, se invoca automáticamente el método toString, se ejecuta el método toString y ya sabe el programa, el compilador, qué es lo que me va a devolver, qué es lo que me va a mostrar en la pantalla. Me va a devolver esto, me va a aparecer nombre y me va a concatenar el atributo nombre. Por lo tanto, este método es un método sobrescrito. Si lo heredamos, si lo utilizamos directamente de la clase Object, nos va a imprimir algo raro. Pero si nosotros lo sobreescribimos, nosotros lo hacemos a nuestras necesidades, pues podemos mostrar lo que deseemos. Si yo creo otra clase, yo a esta clase la voy a llamar persona. Esta clase persona también puede hacer uso del método toString. Voy a definir un atributo. Este atributo va a ser de tipo string, bueno, de tipo entero mejor, entero, num. Vamos a crear el constructor public persona. Bueno, no tiene nada que ver esto. Le voy a poner edad.
el nombre del constructor lleva el mismo nombre de la clase, y aquí digo que va a admitir un parámetro de tipo entero llamado ed. Por lo tanto, me voy a la clase principal y voy a quitar esto, un objeto de tipo persona, le voy a llamar P1. Aquí al momento de invocar al constructor le paso esto como argumento. Perdón, no lleva comillas, es un valor entero. Entonces esto se llama ed, es el parámetro ed. Entonces 20 se va a copiar aquí, y luego digo que 20, que es ed, se va a almacenar en el atributo edad. Si yo quiero imprimir el valor del objeto, pongo P1, vemos aquí que no me va a imprimir el valor en realidad. Vemos que me está imprimiendo algo raro. ¿Por qué? Porque al momento de imprimir el objeto, pues recuerden que se invoca automáticamente el método toString, pero se invoca del método object. Por lo tanto, yo tengo que sobreescribir al método toString para que me muestre lo que yo deseo. Por lo tanto, me voy a la clase persona y sobreescribo el método toString. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? A ver, aquí. A ver, aquí me está marcando, me falta una de esta, una llave. Entonces, ¿por qué ese tipo string si nos va a devolver un string, perdón, un entero? Pues porque en el momento en que yo hago esto, aquí, ¿por qué me está marcando esto? Return, me falta return. De yo poner el return, yo estoy diciendo que me va a retornar una cadena string ya que diga edad. Al momento en que yo concateno la edad, el atributo edad, esto automáticamente pues deja de ser un entero y pasa a ser un string. Esa es una de las maneras en que podemos convertir un entero en string, concatenando un string con un valor entero. Ahora si yo intento desde la clase principal imprimir el objeto P1, pues automáticamente invoca el método toString, me ejecuta el método toString y ya sabe qué devolverme en pantalla. Por lo tanto, aquí vemos que ahora sí me va a devolver a la edad, y aquí ya me la está devolviendo con un string. Esto es todo, y esto tiene que ver mucho con el siguiente video, que es sobre escritura de métodos.